Mis amados, es un privilegio que podamos continuar aquí en la casa del Señor en Nueva Esperanza, compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Todo nuestro equipo de liderazgo está presente, preparándonos, Señor, y amados míos, en este tiempo también donde estamos puliendo siempre los protocolos, pero somos conscientes de la realidad que vivimos aquí en Estados Unidos. Y amados míos, quisiera que pudiéramos tomar en cuenta justamente lo que la palabra del Señor hoy tiene para cada uno de nosotros. Y ustedes saben que justamente el día de hoy es un día especial porque estamos celebrando justamente todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y quisiera que tomáramos en cuenta lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. El domingo pasado estuvimos compartiendo esa palabra enfocada hacia los varones porque estábamos celebrando el Día del Padre. Pero amados míos, toqué un punto que era justamente relacionado con la apostasía, es decir, exhortando a los hombres, a mujeres, pero especialmente a los varones, a tener cuidado con esa área de la apostasía que se mueve por todas partes de este planeta. Entonces, algo que el Espíritu Santo Dios puso en mi corazón es ampliar ese punto ahora para todos. Y desde esta perspectiva, en este tiempo de pandemia que se habla tanto de este virus llamado COVID-19, sabemos que hay ciertos síntomas que nos dejan o nos permiten saber que es probable que tengamos el virus. Por ejemplo, nos dicen el tema de la temperatura. Hoy, cuando entramos al templo, todos nosotros fuimos expuestos y una servidora o un servidor midió la temperatura corporal y cuando entonces todo salió bien, pude ingresar al templo. Así pasó con todos nosotros. Todos aquí tenemos máscaras, a excepción de los que estamos en el stage. En cuanto bajamos, nos las ponemos inmediatamente. Y hay una serie de síntomas entonces para este virus. Pero ¿sabe? Yo he podido encontrar que hay también síntomas para este tema que es de orden espiritual, que es justamente el tema de la apostasía. Así que si usted está tomando notas, hoy quiero hablar de cómo comienza un creyente a practicar la apostasía. Un creyente a practicar la apostasía. Para eso quiero llevarles al primer pasaje bíblico hoy, que está en 1 de Timoteo 4, 1 y 2. 1 de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 2. Y Pablo le escribe a su amado y joven consiervo y discípulo y le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿De qué cosa dice? De la fe. ¿Escuchando a quiénes? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen o teniendo cauterizada la conciencia, eso hacen. Amados, qué interesante es lo que el apóstol Pablo comparte con su querido discípulo. Casi toda enfermedad, antes de manifestarse, muestra algunos síntomas provistos por Dios para dejar saber a la persona que está a punto de enfermarse y que necesita hacer algo inmediatamente. Lo mismo sucede con la apostasía. No se trata de que usted un día amanece y dice: ya soy apóstata, ya está, ya tengo ese virus espiritual. No es así. Hay un proceso
Lo mismo sucede con una enfermedad. Hay un proceso. Cuando nos comenzamos a engripar, me refiero a una gripe común y corriente. Todos alguna vez hemos tenido algo así. Y comenzamos con ciertos síntomas, ¿verdad? Algunos sienten dolor en el cuerpo, en los músculos, cansancio, transpiración, problemas en la garganta. Es decir, diferentes cosas y uno dice, tengo que hacer algo. Al llegar a casa voy a prepararme, no sé, un té con miel, con limón, habrá alguna de esas medicinas naturales. Es decir, usted sabe que tiene que hacer algo. Si usted se queda así y se va a dormir nada más, sin hacer nada, al día siguiente va a amanecer mal o tal vez va a pasar una mala noche. Porque los síntomas le han estado avisando a usted que su cuerpo está luchando, porque eso es lo que hace el sistema inmunológico. Ahora todos nos hemos vuelto médicos, hemos estado aprendiendo un montón y sabemos que el sistema está peleando con el virus, con la bacteria, con la enfermedad, etc. Algo así sucede también en el orden espiritual. Ahora, ¿qué es esto de la apostasía en definitiva? Hay tantas definiciones en los diccionarios bíblicos, pero déjeme decirlo de esta manera. Apóstata es alguien que deja el camino de la verdad. Así se la pongo más sencillo, más fácil. Alguien que abandona el camino de la verdad. Fue Jesús el que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Es decir, el hecho de abandonar ese camino. Antes de que alguien se convierta en apóstata, o deje el camino de la verdad, comenzará a mostrar síntomas que se dejarán ver en su vida espiritual, en su vida diaria. Amados míos, esos síntomas anuncian y tratan de advertir al cristiano y a la cristiana que si no hace algo inmediatamente, se podrá convertir en un apóstata. Recuerde, hago énfasis, al creyente. De eso se trata. Es decir, una persona sin Cristo, claro, nunca va a ser apóstata si ya está sin Cristo. Nos estamos refiriendo a la persona que conociendo la palabra, conociendo a Cristo, estando en el camino o en la iglesia y sirviendo y comienza entonces a apartarse. En primer lugar, uno de los primeros síntomas es que comienza a desinteresarse por las disciplinas espirituales. Ahí está. Ese es uno de los primeros síntomas. Si usted está tomando nota, ya no le interesa mucho el tema de la oración, el devocional, la lectura bíblica, el ayuno, mucho menos. Miren ustedes, el autor de Hebreos en el capítulo 12 y el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia. Miren ustedes cómo lo presenta el autor de Hebreos. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Porque está hablando de la disciplina para los creyentes. Si la persona nunca ha tenido un encuentro con Cristo, no le ha conocido, entonces, ¿de qué disciplina le vamos a estar hablando? Sabemos todos nosotros, los creyentes, que cuando hemos llegado a un encuentro con Cristo, entonces nos comienzan a discipular, a dar seguimiento y nos dicen, mira, esto se llama Biblia, este es el manual de tu vida. Nos enseñan a tener una vida devocional, una vida de oración, a depender del Espíritu Santo, de la palabra. Así que entonces quisiera que vean también lo que Jesús dijo. Y Marcos en el capítulo 14 y verso 38 lo dice de esta manera. Jesús, hablando a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Es cierto que Jesús no dice para que no entréis en apostasía, no está utilizando esa palabra, pero dice no entréis en tentación. Bueno, caer en la apostasía puede ser una tentación. No entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. ¿Pero quién es débil? Jesús dice, la carne es débil. Mi carne es débil.
Mi carne no quiere. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Amados míos, Pablo lo presenta de esta manera. Recuerden que estoy hablando justamente de este síntoma de desinteresarse por las disciplinas espirituales. Entonces Pablo, cuando le escribe a nuestros hermanos en Galacia, es decir, la carta de Gálatas, el capítulo 5, el verso 16 al 17, dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí se dan cuenta lo que decía Jesús recién? Esa lucha entre la carne y el espíritu. Y el espíritu es contra la carne, dice Pablo. Y estos se oponen entre sí, una lucha, una pelea constante, para que no hagáis lo que quisieres. Ese es el asunto. Tenemos que tener cuidado con entonces satisfacer a la carne, porque por ahí comienza el principio de la apostasía. Tal vez alguien me dirá, oh no, pero yo pensé que era algo mucho más espiritual, más profundo. Espérese, estoy hablando del primer síntoma. Hay otro síntoma muy importante también. Segundo síntoma, para los que toman nota. El segundo síntoma comienza a ausentarse de las actividades de la iglesia, incluso, y qué bueno que los que están en línea no me pueden tirar con ninguna piedra, ¿verdad? Y espero que los que están aquí tampoco. Pero miren lo que yo veo, incluso ahora comienzan a desconectarse de los servicios en línea de sus propias iglesias. Y están con ese asunto de que, ay, lo veo más tarde, lo veo a la noche, lo veo mañana, luego hago un tiempo y me conecto. ¿Podríamos hacer eso cuando no estábamos haciendo esto en línea? Claro que no, necesitamos, porque es parte de la disciplina. Es decir, no estoy siendo disciplinado o disciplinada si estoy con ese asunto de que mañana lo veo, el video. Es que no se trata de eso. El video puede ser para refrescar, para volver a tomar notas, para agarrar y copy-paste, como dicen los jóvenes, y mandárselo a un amigo, sí. Pero para usted, como hija e hijo de Dios, tiene que ser parte de una disciplina. Así como usted ora cada mañana, así como usted lee su Biblia cada día, así como usted se lava los dientes cada día, es su disciplina el hecho de conectarse con la iglesia. Faltar por razones injustificadas a los servicios de predicación, de oración, la escuela dominical, las conferencias, las reuniones que tienen las damas los días sábados, etc. Eso incluye. Hebreos capítulo 10 y verso 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Yo sé, y usted va a decir, pastor, pero espérese, eso no era para antes del COVID-19. Pero el hecho de que estamos ahora en vivo conectándonos, un grupo aquí en la iglesia precioso y otro grupo allí, eso es parte de congregarnos. Y dice el autor de Hebreos, como algunos tienen por costumbre. ¿Se le está haciendo costumbre a usted este asunto de decir, lo veo más tarde, lo veo mañana, luego encuentro un tiempito y me conecto? Ahí está otro síntoma de la apostasía, mi querido hermano y hermana. Estoy hablando de síntomas, recuerde usted eso. Y el apóstol, o mejor dicho, el autor de Hebreos agrega, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿qué dice el autor de Hebreos? Que aquel día se acerca, se acerca. No estoy diciendo, ya, es la pandemia y ahora ya Cristo viene por nosotros. Yo no tengo ninguna revelación al respecto para decirles, darles fecha de eso. Lo que sí podemos decir a la luz de las Escrituras, que todo se está cumpliendo poco a poco y esto está sucediendo. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, no se equivoca. Aquel día se acerca. Obviamente que de hoy a la venida de Cristo hay mucho menos tiempo que de repente en la época de nuestros abuelitos o hace una generación atrás.
El tercer síntoma, para los que toman nota, comienza a sentir una apatía espiritual. Algunos le llaman apatía religiosa. Es decir, es la falta de participación en la adoración a Dios. Jesús lo dijo de esta manera, en Lucas capítulo 4 y versículo 8. Vete de mí, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una disciplina que tenía el Señor Jesús. Qué interesante entonces es de que aunque nuestro enemigo quería apartarlo de depender del Padre, vete de mí, Satanás, le dijo. Amados, muchas veces vamos a tener que estar en nuestra mente pensando en eso y reprendiendo a nuestro enemigo en nuestra mente cuando vengan pensamientos que no vienen de Dios. Piense usted y no me diga, a mí no me pasa eso, pastor. Miren ustedes el salmista, Salmo 100, versículos 1 y 2, él lo ve de esta manera. Cantad alegres a Dios, dice el salmista. Habitantes de toda la tierra, hasta lo cantamos aquí en un himno. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Un llamado constante entonces a ser parte de la adoración a Dios. Y amados, aquellos que están en línea, yo espero que cuando nuestros hermanos del grupo de alabanza, que hoy teníamos casi el grupo a pleno en realidad, que usted ahí, aunque esté en su casa, esté levantando sus manos, adorando al Señor en la sala de su casa, donde sea que usted está. Mis amados, fíjense en ustedes entonces cómo Dios inspira, pone esta palabra en Moisés, en uno de sus grandes líderes, que fue el líder encargado de dirigir al pueblo de Israel hacia la liberación. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, y viene la pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué interesante es cómo lo presenta Moisés inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El cuarto síntoma, comienza a desinteresarse por las almas perdidas. Ya no le interesa mucho hablarle a alguien de Cristo. No evangeliza, no invita a personas a la iglesia, no ayuda a los misioneros, no envía un link con la predicación de su iglesia a nadie, no envía una cápsula, no envía nada. Todo le llega en su celular y se lo come, no lo comparte con nadie. Síntoma para una posible apostasía. Y por favor no me diga, ay pastor, no está siendo usted muy exagerado, estoy hablando de los síntomas. O usted a su médico cuando le dice, mire, estoy viendo este síntoma, usted comienza a decirle, ay doctor, qué exagerado que es usted. No, usted no me convence. ¿Usted se pone a discutir con su médico así? Usted sabe que él ha dedicado mucho tiempo a prepararse para luego de ver los análisis de sangre y todo, poderle decir, mire, estoy viendo estas cosas. Tenemos que hacer algo aquí con su cuerpo porque hay cosas que no van bien. Usted no se pone a discutir, ¿verdad? Entonces tampoco discutamos con nuestro Rey de Reyes, con nuestro médico de médicos, el gran doctor de nuestra alma. Mis amados, Jesús en Marcos 16:15, en cuanto a este tema de comenzar a desinteresarse por las almas. Tal vez usted sabe que en su iglesia local hay un ministerio de ir a llevar alimentos a los desamparados y no te estás involucrando ni haciendo nada, o sabes que en tu iglesia están dando comida, o sabes que están haciendo algo por las almas y simple y llanamente borras el mensaje de texto y no te importa más nada. Eso también es un síntoma. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas personas seguramente hay en tu trabajo
que están pasando por tristeza. Tal vez alguien ha perdido un familiar, un ser querido. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para hablarle del amor de Dios del cual a ti un día te hablaron? El amor de Dios que hoy tú, creyente, sí conoces. Entonces compártalo. Utilice esa cajita llamada celular, comience a compartir. Usted mismo, usted misma, elabore ahí, tome su verso bíblico de esa mañana y envíeselo a alguien. El quinto síntoma, comienza a perder entonces interés por el compañerismo de personas espirituales. Deja de juntarse con cristianos espirituales y maduros. Busca la compañía de hermanos fríos, carnales, con malos hábitos y costumbres igual que él. No le interesa entrar en un discipulado de Zoom ni nada por el estilo. Por eso el proverbista dijo, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuidado con este síntoma. Sexto síntoma para la apostasía, creyentes, comienza a rechazar el consejo. No escucha el consejo o se molesta cuando se le dice algo. Miren ustedes, Salomón, Proverbios 10, versículo 7, inspirado por el Espíritu Santo, escribe así: camino a la verdad es guardar la instrucción. Qué bueno, pero quien desecha la reprensión, dice la Reina Valera, yerra, se equivoca, erra al blanco. Errar al blanco es el pecado, la definición de pecado es errar al blanco. También el Proverbio 12, versículo 1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12, 15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Este es un síntoma para la apostasía. Él o ella cree que está bien. No le digas nada, no le des consejo, no le exhortes, porque te va a decir, cállate, yo estoy bien. Mas el que obedece al consejo es sabio. Ese es el asunto. Séptimo síntoma, comienza a dejar de sujetarse a las autoridades. No le importa para nada ninguna autoridad espiritual. No respeta u obedece las autoridades, se revela a su pastor, al ministerio, a todo. Pero Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo en el versículo 1 y 2 está entonces exhortando a la nueva y joven congregación en la ciudad de Roma y les dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso también como iglesia entendemos que hay autoridades, sabemos que se nos ha dado la oportunidad de reabrir, pero por otra parte también somos conscientes de cuidar a la iglesia. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, dice Pablo, acarrean condenación. ¿Para quién? Dice, para sí mismos, hacia mi propia persona. Octavo síntoma para aquellos que están lamentablemente en camino a la apostasía. Comienza a experimentar un espíritu de crítica. Eso es lo primero que vemos en estas personas. Dar demasiado énfasis o dan demasiado énfasis a los errores de los demás. Hablan siempre de todas las cosas equivocadas que hacen los demás, pero nunca se autoanalizan, como lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 11. Si alguno, dice Santiago, capítulo 1, verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, este músculo que tenemos dentro de nuestra boca, sino que engaña su corazón, la religión de tal, dice Santiago, es vana, no sirve para nada.
El noveno síntoma que yo encuentro, amados míos, es cuando comienza también con falta de humildad. Este es otro síntoma que vemos en aquellos que se encaminan hacia la apostasía. Hay un exceso de estimación propia. Se cree que todo lo está haciendo bien. Nadie hace las cosas mejor que él o que ella. Se siente más que los demás. No sabe humillarse ante su cónyuge, ante hermanos o padres. No reconoce cuando se equivoca u ofende a alguien. Siempre cree tener la razón y siempre espera que sea la otra persona que venga humillado o humillada a pedirle perdón cuando han tenido un conflicto. Este es un síntoma peligrosísimo, camino a la apostasía. Miren ustedes, uno de los profetas que llamamos profetas menores en el Antiguo Testamento, Habacuc. Miren ustedes, leemos poco a veces a Habacuc, ¿verdad? Algunos se preguntarán, pastor, ¿y eso está en la Biblia? Señoras y señores, Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, dice el profeta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Interesante, Pablo habla de esto también a los romanos. Este es el pasaje célebre de la conversión del famoso Martín Lutero, ¿verdad? Y amados, miren ustedes cómo también lo expresa Pablo. Él escribe una carta a nuestros hermanos y hermanas que estaban en la ciudad de Filipos, en el Asia Menor. Filipenses 2, versos 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es muy importante para contrarrestar ese síntoma de lo que puede ser la apostasía en nuestras vidas. Amados míos, el décimo síntoma que yo encuentro es cuando comienza a sentir una falta de compasión por el dolor ajeno. Parece ser que ya toda sensibilidad espiritual la ha perdido y también emocional. No se interesa por ayudar a quien está en necesidad. Si está así, se lo tiene merecido. ¿Quién sabe qué habrá hecho y por eso está como está? Esos son los argumentos que a veces algunos creyentes dicen cuando han comenzado a dirigirse en línea recta hacia la apostasía. Por eso es que Santiago en el capítulo 1 y verso 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo sé que usted me dirá, ay pastor, pero ahora en estos días eso no se puede hacer, recuerde, hay que cuidarlos. Muy bien, hágalo con su celular, una llamada telefónica, un texto, lo que sea. Interesante que no hay argumento, ¿verdad? La 11ª o 11ª síntoma que yo encuentro para aquellos que van camino hacia la apostasía comienza por tener tendencia al libertinaje. Ese es el asunto. Sujetarse lo menos posible a las reglas de Dios en cuanto al vestuario, a las diversiones, a todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Ese es el asunto. Una tendencia hacia el libertinaje. Miren ustedes justamente cómo lo escribe Judas, inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden que este es Judas, que no es el que a veces lo confundimos, ¿verdad?, como el traidor, sino que este es otro de los Judas. Recuerden que había dos en el grupo. Y dice así, capítulo 4 y verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, wow, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan así a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que sucede en la apostasía es cuando el creyente, aunque viene alguien que comienza entonces a pretender distraerlo de su vida espiritual, lo acepta.
y dice, ay, de repente está bien lo que me está proponiendo esta persona que es impía. Porque a veces decimos, bueno, sí, no tiene a Cristo, pero qué buena persona que es. No tiene a Cristo, pero qué lindo que se ve. No tiene nada que ver eso. No vamos a seguir a una persona porque te habla bonito, nada más, porque es muy filósofo. Nosotros no seguimos a la filosofía del mundo, seguimos a Dios y a su palabra. Alguien podría decir amén a eso, ¿verdad? Mis amados míos, en 12º lugar, otro de los síntomas que yo encuentro es cuando comienza, ay Dios mío, cuando comienza a avergonzarse de ser cristiano. Tal vez usted dirá, no, que jamás, eso jamás va a ocurrir en mí. Pero sienten vergüenza de cargar una Biblia u orar delante de los mundanos o hacer una oración por los alimentos, porque de repente hubo una reunión familiar. Miren cómo lo describe el Señor Jesús en Lucas 9, versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, cuando venga en su gloria, que es a quien nosotros esperamos, y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que entonces jamás nos avergoncemos del Señor, ni de su palabra, ni del cristianismo del cual hoy somos partes, porque también el Señor podrá avergonzarse entonces de nosotros. Queremos escuchar esa frase, ¿verdad? Buen siervo, buen sierva, en lo poco has sido fiel, por mucho te pondré. ¿Cuántos quieren escuchar eso un día en sus oídos, verdad? Al entrar a la presencia del Señor. Mis amados, en 13º síntoma que yo encuentro está en Lucas capítulo 12, versos 29 al 31. Comienza un creciente interés por las cosas materiales. Eso es otro síntoma. Su casa, su carro, los alimentos, el vestido, busca más horas para trabajar, siente que necesita más dinero porque adquirió más deudas. Pero miren cómo lo describe el Señor Jesús en Lucas 12. Recuerde que este es un síntoma. No estoy diciendo que es un pecado tener su casa donde vivir, tener su carro para transportarse y todas las demás necesidades. Estoy hablando de este síntoma de enamorarse del materialismo. Es decir, donde cualquier otra cosa tome o reemplace el lugar de Dios. Así de sencillo. Sea lo que sea, aquello que reemplaza el primer lugar, donde ya Dios no está en primer lugar, ahí está el problema entonces. Miren cómo lo dice el Señor Jesús. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hablamos de esto el domingo pasado, porque todas estas cosas busca ¿quién? La gente del mundo, dice Jesús. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y por eso dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mis amados, en el 14º síntoma encuentro el excesivo amor hacia los pasatiempos mundanos. Dedican demasiado tiempo a la televisión, a su tableta, al celular, se la pasan navegando por las redes sociales, en el gimnasio y en tantas otras cosas. Excesivo amor hacia los pasatiempos mundanos. No estoy diciendo que está mal que usted con su familia seleccione un momento para ver una película, para informarse. Hoy necesitamos de esta tecnología. Estoy hablando del excesivo amor hacia esos pasatiempos mundanos. Recuerde, son síntomas de lo que puede ser la apostasía. Es interesante lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4 y verso 8. Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No está diciendo Pablo que no tenemos que hacer ejercicio, que no tenemos que salir a caminar, que eso es muy importante, sino que en el original encuentro que al hacer un comparativo, sigue siendo mejor y en primer lugar esa piedad, esa búsqueda de Dios sigue siendo más importante. No quiere decir que se está eliminando el hecho de que veamos por nuestro ejercicio físico. Y finalmente, el último de los síntomas que yo encuentro en 15º lugar, comienza a experimentar un temperamento irritable, irrefrenable. Yo sé que a ninguno de ustedes les pasa esto, gloria a Dios. Usted que me está escuchando, nunca se enoja, nunca le pasa, pero para alguien más será, ¿verdad? Ya codió a alguien, ¿no? Le dije, escucha, ya le está diciendo usted a alguien. Bueno, aquí como están manteniendo los 6 pies de separación, no pueden codear a nadie, a excepción de los que están en la sección familia. Pero el mal carácter, los arranques de ira, las demostraciones violentas, los cambios repentinos de humor, se enoja, parece que tiene un enojo desconsolado. Pablo le escribe a los creyentes en la ciudad de Éfeso, capítulo 4, verso 31, y les dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuidado, porque esto puede ser otro síntoma también. Santiago capítulo 1, verso 9 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que, amados míos, cuidado con nuestro carácter, cuidado con airarse, y ser irrefrenable. Y el Proverbio 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Mis amados, haga de cuenta usted que tuvo una cita con su médico. Se sentó en su consultorio y su médico entonces sacó una serie de análisis que le hizo a usted, de sangre, de diferentes cosas, y comienza y le dice: mire, he visto en la sangre esto, he visto esta situación aquí en sus pulmones, miré esto en sus riñones, mire, aquí encontré algo por acá y por allá, y comienza a hablarle. Y comienza a decirle: mire, vamos a hacer esto, quiero verle la próxima semana, quiero que se haga otro análisis, quiero que hay esta medicina, tiene que hacer ejercicio. Comienza a darle a usted una lista, vamos a decir, de cosas que usted necesita hacer para recuperar su salud. Usualmente, ¿qué es lo que usted hace? Se enoja con su médico, lo manda a freír churros, como dicen por ahí, o le dice: gracias doctor, aquí voy a estar la semana que viene, voy a hacer lo que usted me dice, porque usted sabe que tiene que cuidar su salud. Haga de cuenta que nuestro médico de médicos, nuestro médico espiritual, acaba de presentarnos síntomas. Y usted ahora entonces revisa y piensa: ¿hay alguno de estos síntomas que lo estoy experimentando? ¿Hay alguno de estos síntomas que lo estoy sintiendo? Entonces luego tiene que preguntarse: ¿qué voy a hacer ahora que este síntoma es para mí? Este es el momento entonces donde hablar con su médico espiritual. Ahora es el momento de hablar con Dios entonces, después de haber escuchado estos síntomas. Y cada síntoma ha estado lleno de la palabra. Ha tenido una referencia bíblica para que nos ayude a ver que esto es una realidad. Estos 15 puntos, estos 15 síntomas, ¿se ha dado cuenta usted? No es algo irrelevante, no es algo que pudiéramos decir, eso es algo extraño, difícil de entender. Cada uno de ellos puede estar comenzando a manifestarse en la vida de cualquier creyente. Así que no se apresure a decir, no,
a mí nada de eso me va a pasar. Al contrario, ahí es donde uno tiene que ponerse en guardia como soldado de Cristo, como un discípulo del Señor. Así que ahora ahí donde estás, el primer paso que tienes que hacer es el de orar, el de buscar a Dios y pedirle que sea su Espíritu Santo que le revele a usted cuál de estos síntomas o cuáles de estos síntomas están comenzando a influir en su vida. Cierre sus ojos un momento para orar, para clamar al Señor. Ahí donde está, dígale así: Señor, te entrego todo síntoma de apostasía. Te pido perdón por darle lugar a Satanás. Me arrepiento y suplico que me restaures. Quiero volver a amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Te lo suplico esto en tu nombre poderoso. Amén. Mis amados, quiero entonces despedirles a todos aquellos que están en línea con nosotros. Recuerde que nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 7 en punto de la noche. Y como siempre nos despedimos, que la paz de Dios, que el amor de Jesús y la presencia de su Santo Espíritu siempre estén con usted. Hasta pronto.